Imagina dos almas llegando simultáneamente ante el tribunal divino. La primera es un hombre que durante 10 años de matrimonio fue infiel a su esposa múltiples veces, que quebrantó sistemáticamente su voto de fidelidad, que causó un dolor profundo en su familia y que destruyó la confianza que su esposa había depositado en él. La segunda alma es una mujer que después de 15 años de matrimonio se divorció porque, según todos los que la conocían, su esposo era imposible de soportar, controlador, emocionalmente ausente, verbalmente abusivo. Ella esperó años antes de divorciarse. Agotó todas las opciones que conocía y finalmente rehizo su vida con otro hombre con quien encontró la paz y la felicidad que su primer matrimonio nunca le dio. Si tuvieras que adivinar cuál de estas dos almas enfrenta un juicio más severo ante Dios, ¿cuál elegirías? La respuesta obvia para cualquier persona con sentido común sería el adúltero. Él quebrantó sus votos repetidamente, dañó conscientemente a las personas que amaba, vivió en engaño sistemático. La mujer divorciada, en contraste, fue víctima de un matrimonio tóxico. Tomó la decisión difícil de protegerse a sí misma y a sus hijos, y encontró finalmente el amor que merecía. Cualquier persona razonable concluiría que Dios debe ser más misericordioso con ella que con él. Pero Santa Brígida de Suecia presenció algo en sus visiones que destrozó esa lógica aparentemente obvia, y que ha destruido la fe de miles de personas que no pueden reconciliar lo que ella vio con su comprensión de la justicia y la misericordia. Brígida vio al adúltero arrepentido, entrando al cielo después de un periodo breve de purificación, y vio a la mujer divorciada que rehizo su vida enfrentando un juicio de una severidad que dejó a la mística completamente sobrecogida, cuestionando al Señor con una valentía que la caracterizaba. ¿Cómo puede ser que quien traicionó su matrimonio múltiples veces sea tratado con más misericordia que quien simplemente buscó la felicidad después de años de sufrimiento en un matrimonio que era una prisión? La respuesta que Cristo le dio a Brígida esa noche cambió completamente su comprensión del matrimonio, del divorcio, del pecado y de la naturaleza misma de los sacramentos. Y es una respuesta que el mundo moderno necesita escuchar urgentemente, porque vivimos en una época donde el divorcio se ha normalizado hasta el punto de ser considerado no solo aceptable, sino a veces hasta admirable, cuando se presenta como un acto de amor propio y de búsqueda de la felicidad personal. Pero lo que Brígida vio en el tribunal divino revela que hay algo en juego en el divorcio seguido de nuevo matrimonio que es radicalmente diferente a lo que está en juego en el adulterio, y que ese algo tiene consecuencias eternas que la mayoría de las personas que toman la decisión de divorciarse y rehacerse nunca consideran porque la cultura les ha dicho que está perfectamente bien. La visión comenzó con Brígida, observando el momento en que ambas almas llegaron ante Cristo. El adúltero llegó con la cabeza inclinada, con la postura del que sabe que ha fallado gravemente y que no tiene excusas que ofrecer. Cuando se le preguntó sobre sus adulterios, no intentó justificarlos, no culpó a su esposa de haberlo empujado a ellos, no argumentó que su matrimonio estaba muerto. Simplemente dijo: pequé, traicioné mi voto, dañé a mi esposa y a mis hijos. Me arrepiento con todo mi ser y acepto cualquier consecuencia de mis acciones. Cristo miró a esa alma y Brígida vio algo que la sorprendió. Vio misericordia inmediata. El Señor le dijo: tu pecado fue grave, pero lo reconociste como pecado. Te arrepentiste genuinamente. Buscaste el perdón de tu esposa, y aunque ella no pudo dártelo completamente en vida, yo veo tu corazón y sé que tu arrepentimiento es real. Pasarás por purificación, pero tu destino es mi casa. La mujer divorciada llegó con una postura completamente diferente. No llegó con vergüenza, ni con la sensación de haber fallado. Llegó con la confianza de quien ha tomado decisiones difíciles pero correctas, y que espera ser reconocida por su valentía. Cuando se le preguntó sobre su divorcio y su segundo matrimonio, respondió con la convicción completa de alguien que ha procesado su historia 1000 veces y ha llegado a una conclusión que considera irrefutable. Mi primer esposo me hizo sufrir durante años. Intenté salvarlo. Recé. Fui paciente.
Pero él no cambió. Tenía derecho a ser feliz. Tenía derecho a encontrar un amor verdadero. Mi segundo esposo fue un regalo de Dios que me mostró lo que el amor debía ser. No hice nada malo. Elegí la vida sobre la muerte. Antes de continuar revelando la respuesta de Cristo que cambió la comprensión de Brígida sobre este tema para siempre, quiero hacer una pausa para conectarme con nuestra comunidad. El español es el idioma de culturas donde el matrimonio tiene un peso cultural y religioso profundo, desde las bodas mexicanas, que son eventos comunitarios sagrados, hasta las tradiciones matrimoniales españolas, desde los valores familiares venezolanos hasta las ceremonias colombianas, desde Perú hasta Argentina, desde Chile hasta República Dominicana. ¿Desde qué país nos estás viendo hoy? Escríbelo en los comentarios porque esta comunidad se construye con todos nosotros. Porque lo que Cristo le reveló a Brígida sobre la diferencia radical entre el adulterio y el divorcio con nuevo matrimonio, desafiará todo lo que la cultura moderna nos ha enseñado sobre el derecho a la felicidad, la autonomía personal y la naturaleza del matrimonio mismo. Cristo miró a Santa Brígida con la expresión de un maestro que está a punto de enseñar algo profundo que requiere que el estudiante abandone completamente sus categorías previas de pensamiento para poder comprenderlo. Y le dijo algo que Brígida consideró una de las revelaciones más importantes que había recibido en toda su vida mística. Para entender por qué juzgo diferente al adúltero arrepentido y al divorciado que rehizo su vida, primero tienes que entender la diferencia radical entre un pecado y un intento de deshacer lo que yo he hecho permanente. El Señor continuó con una precisión teológica que Brígida transcribió con manos temblorosas. El adulterio es un pecado grave. Es una traición al voto sagrado. Es una herida profunda al sacramento del matrimonio. Pero incluso en su gravedad, el adulterio no destruye la realidad ontológica del matrimonio. El hombre que comete adulterio sigue estando casado con su esposa ante mis ojos. El vínculo que yo sellé en el altar permanece intacto, aunque herido, profanado, traicionado. Es como una catedral sagrada que ha sido vandalizada en su interior. El edificio sigue siendo una catedral, aunque haya sido dañado. Puede ser restaurado, puede ser limpiado. La estructura fundamental permanece. Cristo le mostró entonces a Brígida una imagen que ella nunca olvidó. Le mostró el momento de una boda en el altar. Vio al sacerdote pronunciar las palabras sacramentales sobre la pareja. Y en el momento exacto en que las palabras «Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre» fueron pronunciadas, Brígida vio algo en el plano espiritual. Una marca de luz apareció sobre ambos contrayentes. No era visible a ojos humanos, pero era absolutamente real en el orden espiritual. Era el sello del sacramento, la marca indeleble de la unión que Dios mismo había realizado a través de las palabras del sacerdote y el consentimiento mutuo de los esposos. El Señor le explicó: esa marca no se borra, no se disuelve. No desaparece porque los sentimientos cambien o porque la convivencia se vuelva difícil o porque uno de los dos cometa adulterio o porque un juez civil firme un papel declarando el matrimonio disuelto. Esa marca permanece hasta la muerte de uno de los cónyuges porque lo que yo sello es permanente. No es una promesa humana que puede romperse, es una realidad ontológica que yo mismo he creado y que solo yo tengo el poder de deshacer mediante la muerte. Brígida comenzó a comprender, pero todavía tenía preguntas. Cristo continuó: el adúltero que se arrepiente reconoce esa realidad. Dice: pequé contra mi matrimonio, pero mi matrimonio sigue existiendo. Traicioné a mi esposa, pero ella sigue siendo mi esposa. Dañé el sacramento, pero no pretendo que el sacramento dejó de existir. Por eso su arrepentimiento es posible y su perdón es real. Reconoce la verdad de lo que es y busca sanación dentro de esa verdad. Entonces Cristo señaló a la mujer divorciada que había rehecho su vida y su expresión se volvió más grave. Pero mira a esta alma. Ella no solo pecó contra su matrimonio. Ella intentó declarar que su matrimonio dejó de existir. Se dijo a sí misma y al mundo que el vínculo que yo sellé ante el altar fue disuelto por un juez humano y un papel civil. Y sobre esa declaración falsa construyó una vida entera. Se casó de nuevo,
creyendo que su segundo matrimonio era legítimo. Vivió durante años en lo que ante mis ojos era adulterio continuado, pero que ella experimentaba como matrimonio legítimo. ¿Ves la diferencia? Si lo que estás escuchando está tocando algo profundo en tu interior, si estas palabras están desafiando creencias que has sostenido durante años, o si están confirmando intuiciones que siempre tuviste, pero que la cultura moderna te enseñó a ignorar, quiero pedirte algo. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones, porque estas enseñanzas de Santa Brígida sobre el matrimonio, el divorcio y la eternidad son exactamente lo que nuestra generación confundida necesita escuchar urgentemente. Y déjanos tu like en este video, porque nos ayuda a llevar esta verdad a más personas que están tomando decisiones sobre sus matrimonios, sin conocer completamente las consecuencias eternas de esas decisiones. Hazlo ahora, antes de continuar. Cristo le reveló entonces a Brígida el principio que explica toda la paradoja. El pecado que se reconoce como pecado puede ser perdonado completamente mediante el arrepentimiento genuino y la confesión. Pero el pecado que se redefine como virtud, que se justifica completamente, que se vive durante años sin ningún reconocimiento de que hay algo que perdonar, ese pecado crea una estructura de autoengaño tan profunda que el arrepentimiento se vuelve casi imposible. El adúltero sabe que pecó. El divorciado que rehizo su vida frecuentemente no sabe que pecó porque la cultura entera le ha dicho que hizo lo correcto. El Señor le mostró casos específicos. Le mostró a un hombre que había cometido adulterio durante años, que había destruido la confianza de su esposa repetidamente, pero que un día cayó de rodillas quebrantado y confesó todo, buscó perdón, se sometió a consejería, luchó por restaurar su matrimonio y aunque el camino fue doloroso y largo, murió reconciliado con Dios y en proceso de reconciliación con su esposa. Ese hombre entró al cielo después de una purificación proporcional a su pecado, pero breve en comparación con la eternidad. Luego, le mostró a una mujer que había sufrido genuinamente en su primer matrimonio, que se divorció con la bendición de todos sus amigos, que rehizo su vida con un hombre bueno, que vivió 30 años en ese segundo matrimonio, sintiéndose completamente en paz, que murió rodeada de amor pensando que había tomado las decisiones correctas. Esa mujer llegó al tribunal y descubrió que ante los ojos de Dios había vivido 30 años en adulterio continuado, mientras su primer esposo, el hombre del que se divorció, seguía siendo ante Dios su único esposo legítimo hasta que la muerte los separó. Cristo le dijo a Santa Brígida: quiero mostrarte 2 casos específicos con todo detalle para que comprendas completamente por qué la misericordia opera diferente en cada uno. No para que juzgues a las personas, sino para que entiendas la naturaleza de lo que está en juego y puedas transmitir esta verdad con la precisión que requiere. La visión le mostró primero al adúltero. Era un hombre que durante 10 años de matrimonio había mantenido una relación paralela con otra mujer. No fue un desliz de una noche. Fue una doble vida sistemática y calculada. Mentía a su esposa constantemente, gastaba dinero del hogar en su amante, dividía su tiempo y su corazón entre 2 mujeres. Su esposa sospechaba, pero él negaba con una habilidad que había perfeccionado durante años. Cuando finalmente fue descubierto, el daño era devastador. Su esposa cayó en una depresión profunda. Sus hijos perdieron la confianza en él. Su familia se fracturó de maneras que tomarían años en sanar si es que sanaban completamente. Pero Brígida vio algo que sucedió en ese hombre después de ser descubierto. Algo se quebró en su interior de una manera irreversible. Por primera vez en una década, vio con claridad lo que había hecho. No desde la perspectiva cómoda de quien vive la doble vida, sino desde la perspectiva devastadora de quien ve el dolor que causó reflejado en los ojos de las personas que más amaba. Se arrodilló ante su esposa, no con excusas, sino con una confesión completa y brutal de todo lo que había hecho. No minimizó, no justificó, no culpó a nadie más. Simplemente dijo la verdad completa de su traición y pidió perdón sin esperar recibirlo, ni sentir que tenía derecho a recibirlo. Su esposa no pudo perdonarlo completamente en vida. El daño era demasiado profundo. Se separaron durante un tiempo.
Pero el hombre nunca intentó divorciarse ni rehacer su vida con otra persona. Vivió solo durante años, trabajó en su sanación interior, buscó consejería espiritual y psicológica, mantuvo su responsabilidad económica con su familia, nunca habló mal de su esposa ni la culpó por no poder perdonarlo. Y cuando murió 10 años después, murió todavía técnicamente casado con la mujer que había traicionado, todavía arrepentido del daño que le había causado, todavía reconociendo que su pecado había sido gravísimo y que las consecuencias de ese pecado eran justas. Cristo le mostró a Brígida el juicio de ese hombre. Le dijo: este hombre pecó gravemente, traicionó su voto, dañó a su familia profundamente, pero reconoció la naturaleza de su pecado. Se arrepintió genuinamente, aceptó las consecuencias sin buscar escapatorias. Respetó el vínculo matrimonial incluso después de que su traición lo había dañado casi irreparablemente. Por eso su arrepentimiento fue real y su perdón fue posible. Pasó por purificación proporcional a su pecado, pero su destino final es mi casa, porque la confesión honesta y el arrepentimiento genuino abren las puertas del cielo que ningún pecado puede cerrar permanentemente. Luego la visión cambió para mostrar el segundo caso. Era una mujer que había estado casada durante 15 años con un hombre que Brígida reconoció inmediatamente como difícil. No era violento físicamente, pero era emocionalmente abusivo de maneras sutiles, controlador, crítico constante, emocionalmente distante, incapaz de intimidad genuina. La mujer había sufrido genuinamente durante años. Había intentado múltiples veces mejorar el matrimonio. Había ido a terapia sola porque él se negaba a ir. Había rezado, había aguantado, había esperado cambios que nunca llegaron. Finalmente, después de 15 años, se divorció. Todos sus amigos la apoyaron. Su familia le dijo que había aguantado más de lo necesario. Su terapeuta le confirmó que había hecho lo correcto al priorizar su salud mental. 2 años después, conoció a otro hombre. Un hombre bueno, amable, emocionalmente disponible. Se enamoró con una intensidad que nunca había experimentado en su primer matrimonio. Se casó con él en una ceremonia civil hermosa. Vivieron juntos 30 años en lo que ella experimentó como el matrimonio que siempre había merecido tener. Fue feliz. Fue amada. Crió una segunda familia. Murió en paz, rodeada de amor, pensando que había tomado las decisiones correctas y que Dios la había bendecido con un segundo matrimonio después del fracaso del primero. Pero Brígida vio lo que sucedió cuando esa alma llegó ante el tribunal divino. La mujer esperaba reconocimiento por su valentía al dejar un matrimonio tóxico y por haber encontrado finalmente el amor verdadero. Pero Cristo le mostró algo que la dejó completamente desorientada. Le mostró que ante los ojos de Dios, ella había seguido casada con su primer esposo durante todos esos 30 años. Que su segundo matrimonio civil nunca había sido un matrimonio ante Dios. Que había vivido 30 años en lo que técnicamente era adulterio continuado, aunque ella lo había experimentado como amor legítimo. Que su primer esposo, el hombre difícil del que se había divorciado, seguía siendo ante Dios su único esposo legítimo hasta el día en que uno de los dos murió. La mujer intentó defenderse con los mismos argumentos que había usado durante décadas. Pero él me hizo sufrir. Yo tenía derecho a ser feliz. Mi segundo esposo fue un regalo tuyo. ¿Cómo puede ser pecado haber encontrado el amor? Y Cristo respondió con una firmeza que no dejaba espacio para ambigüedad. Tu sufrimiento en tu primer matrimonio fue real. Tu primer esposo falló gravemente en su vocación de amarte como yo amo a la Iglesia. Pero el fracaso de él en vivir su vocación no disolvió el vínculo que yo sellé. Tenías derecho a separarte de él para protegerte. Pero no tenías derecho a declarar ese vínculo inexistente y construir una nueva vida como si fueras libre cuando ante mis ojos seguías unida a tu primer esposo. Santa Brígida, con el corazón apretado por lo que había presenciado, se atrevió a hacer la pregunta que miles de personas hacen cuando escuchan esta enseñanza. Pero, Señor, ¿entonces condenas a las víctimas a permanecer atadas para siempre a matrimonios que son una tortura?
¿Condenas a una mujer que sufre abuso o abandono a vivir toda su vida sola, sin posibilidad de encontrar amor verdadero? ¿Eso es lo que llamas misericordia? Cristo miró a Brígida con una ternura profunda mezclada con una firmeza que no admitía malentendidos y le dijo: escucha con atención, porque aquí es donde la mayoría de las personas distorsionan mi enseñanza para hacerla parecer cruel, cuando en realidad es la única que protege lo sagrado de convertirse en desechable. Yo nunca condeno a nadie a permanecer en una situación de abuso o peligro. La separación es legítima cuando la convivencia se vuelve imposible o dañina. Una mujer puede y debe alejarse de un esposo que la maltrata. Un hombre puede y debe protegerse de una esposa que destruye su vida. La separación física, incluso permanente, no es pecado cuando es necesaria. El Señor continuó con una precisión que Brígida transcribió cuidadosamente. El problema no es la separación. El problema es lo que viene después de la separación. Hay una diferencia radical entre decir, no puedo vivir con esta persona pero sigo unida a ella ante Dios hasta que la muerte nos separe, y decir, este matrimonio ya no existe y soy libre para casarme de nuevo como si nunca hubiera estado casada. La primera es una cruz dolorosa pero legítima. La segunda es un intento de deshacer lo que yo declaré permanente. Cristo le mostró entonces a Brígida casos específicos que iluminaron esta distinción con una claridad devastadora. Le mostró a una mujer que había sido abandonada por su esposo después de 20 años de matrimonio. El hombre se fue con otra mujer más joven y nunca regresó. La esposa abandonada quedó sola, con el corazón destrozado y con una soledad que pesaba sobre ella cada día. Los años pasaron. Tuvo oportunidades de rehacer su vida. Conoció hombres buenos que la habrían amado. Pero cada vez que la tentación de divorciarse y casarse de nuevo aparecía, ella tomaba la misma decisión. Ante Dios, sigo casada con el hombre que me abandonó, aunque él no lo reconozca. No puedo vivir con él, pero tampoco puedo pretender que nuestro matrimonio dejó de existir. Esta es mi cruz. Brígida vio que esa mujer vivió 40 años en esa fidelidad solitaria, 40 años de noches solas, 40 años de explicar a otros por qué no rehacía su vida, 40 años de cargar una cruz que nadie más podía ver, pero que pesaba sobre ella cada día. Y cuando murió, Brígida presenció algo que la hizo llorar de alegría y de asombro simultáneamente. Cristo la recibió no como a una alma más, sino como a una heroína. Le dijo: tú comprendiste algo que la mayoría no comprende, que hay cruces que no se pueden evitar sin traicionar lo sagrado. Respetaste el vínculo que yo sellé aunque tu esposo no lo respetó. Permaneciste fiel a mí cuando habría sido tan fácil justificar la infidelidad. Ahora verás que cada día de soledad que sufriste por mi causa se ha convertido en una gloria que no tiene comparación. Cristo le mostró a Brígida la recompensa de esa mujer, y Brígida describió que era de una magnitud que ninguna felicidad terrenal, ni siquiera la de un segundo matrimonio amoroso, podría haber igualado jamás. La mujer había cambiado 40 años de soledad terrenal por una eternidad de plenitud celestial que comenzaba en ese momento y que no tendría fin. Luego Cristo le mostró el contraste devastador. Le mostró a otra mujer con una historia casi idéntica, abandonada por su esposo después de 20 años, sola, con el corazón roto. Pero esta mujer, después de 5 años de soledad, escuchó la voz de la cultura moderna que le decía: tienes derecho a ser feliz. No puedes desperdiciar el resto de tu vida por un hombre que te traicionó. Dios quiere que seas feliz. Se divorció. Se casó de nuevo. Vivió 35 años en lo que experimentó como un matrimonio bendecido. Cuando murió y llegó ante Cristo, la confrontación fue desgarradora. El Señor le mostró que su primer esposo, el que la había abandonado, había muerto 10 años antes que ella. Le mostró algo que ella nunca había considerado, que si hubiera permanecido fiel al vínculo original, cuando su primer esposo murió, ella habría quedado genuinamente libre. Libre ante Dios y ante la Iglesia para casarse de nuevo si lo deseaba. Pero porque había tomado la decisión de divorciarse
y remarriarse antes de que la muerte disolviera el vínculo, había vivido los últimos 25 años de su vida en adulterio continuado precisamente durante el periodo en que, si hubiera esperado, habría podido tener un segundo matrimonio legítimo. Cristo le dijo algo que partió el corazón de Brígida. Si hubieras esperado 10 años más en fidelidad al vínculo original, habrías quedado libre para casarte genuinamente. Pero elegiste la felicidad inmediata sobre la fidelidad al vínculo sagrado. Y esa elección tiene consecuencias que ahora debes enfrentar. Brígida le preguntó a Cristo la pregunta más difícil. Pero, Señor, ¿cómo puede alguien saber que su primer cónyuge morirá en 10 años? ¿Cómo puede alguien esperar décadas sin saber si alguna vez quedará libre? Y Cristo respondió con una honestidad que no ofrecía consuelo fácil. No pueden saberlo. Por eso es una cruz. Por eso requiere fe. Por eso llamo a algunos a cargar cruces más pesadas que otros. No todos están llamados a la misma vocación, pero quien es llamado a esta cruz específica y la carga con fidelidad, descubrirá que ningún sacrificio hecho por amor a la verdad queda sin recompensa eterna. Santa Brígida, después de haber presenciado todo lo anterior, se postró ante Cristo con una pregunta final que sabía que millones de personas necesitaban escuchar respondida. Señor, ¿entonces no hay esperanza para quienes ya se divorciaron y se volvieron a casar? ¿Están todos condenados sin posibilidad de misericordia? ¿Qué le dices a la persona que está escuchando esto ahora mismo y que lleva años viviendo en un segundo matrimonio? Cristo le respondió con una combinación de verdad sin compromiso y misericordia genuina que caracteriza toda la revelación cristiana auténtica. Le dijo: la misericordia está siempre disponible para quien la busca con corazón genuino. Pero la misericordia no significa que puedo cambiar la verdad de lo que es el matrimonio para acomodarla a las decisiones que las personas han tomado. La misericordia significa que ofrezco un camino de regreso incluso para quien ha caminado lejos del camino original. Brígida vio entonces casos específicos de almas que habían estado en segundo matrimonio y que habían encontrado misericordia. Pero el camino que habían tomado era radicalmente diferente de lo que la mayoría espera o desea escuchar. Cristo le mostró a un hombre que después de 20 años de vivir en segundo matrimonio, tuvo un momento de gracia donde comprendió por primera vez la verdad de lo que había hecho. No fue un proceso intelectual, sino una iluminación espiritual que lo dejó completamente quebrantado. Ese hombre fue ante un sacerdote y confesó con lágrimas: he vivido 20 años en adulterio creyendo que era matrimonio legítimo. Entiendo ahora que ante Dios sigo casado con mi primera esposa, aunque estemos divorciados civilmente. ¿Qué puedo hacer? El sacerdote le dio la única respuesta que la doctrina permite. Si quieres reconciliarte con Dios, mientras tu primera esposa viva, debes separarte de tu segunda pareja o vivir con ella como hermano y hermana, sin relaciones maritales, en continencia completa. Brígida vio que ese hombre tomó la decisión más difícil de su vida. Habló con honestidad brutal con su segunda pareja. Le explicó lo que había comprendido. Algunos de estos casos terminaban en separación dolorosa. Otros, sorprendentemente, terminaban con ambos eligiendo vivir en continencia, como hermano y hermana bajo el mismo techo por el bien de los hijos que habían tenido juntos, renunciando a la intimidad física, pero manteniendo el compromiso de crianza compartida. Cristo le dijo a Brígida: ese es el camino estrecho, no es el camino fácil, no es el camino que la cultura moderna aprobaría. Pero es el único camino que respeta simultáneamente la verdad del primer vínculo y ofrece misericordia genuina para quien está en segundo matrimonio. La misericordia no puede contradecir la verdad. Tiene que operar dentro de la verdad o no es misericordia sino permisividad que destruye lo sagrado. Brígida preguntó sobre los hijos nacidos del segundo matrimonio. Cristo le mostró que esos hijos no son ilegítimos ante Dios en el sentido de estar manchados por el pecado de sus padres. Son amados completamente, pero su existencia no convierte el segundo matrimonio en legítimo. Es una de las tragedias más dolorosas del divorcio y nuevo matrimonio.
que genera situaciones complejas donde hacer lo correcto parece imposible sin causar más dolor. El Señor le reveló entonces a Brígida algo que ella consideró esencial transmitir. Para quien está considerando el divorcio y nuevo matrimonio ahora mismo, antes de dar ese paso, la advertencia es clara y sin ambigüedad. Lo que parece ser un camino hacia la felicidad es en realidad un camino que complica infinitamente tu situación espiritual. La soledad de permanecer fiel al vínculo original es una cruz dolorosa pero clara. El segundo matrimonio es una situación que genera complicaciones espirituales, morales y eternas que no tienen solución fácil y que pesarán sobre ti de maneras que no puedes anticipar completamente ahora. Pero para quien ya está en segundo matrimonio y que escucha esto con el corazón partido, Cristo le dio un mensaje específico a través de Brígida. No estás más allá de mi misericordia. Pero mi misericordia te pedirá algo que te costará todo. Reconocer la verdad de lo que has hecho, buscar el camino de regreso dentro de las opciones que la verdad permite, y aceptar que ese camino será estrecho y doloroso. Si tu primer cónyuge ha muerto, tu situación cambia porque la muerte disuelve el vínculo. Si tu primer cónyuge vive, las opciones son limitadas, pero la misericordia sigue disponible para quien está dispuesto a pagar el precio de la verdad. La visión terminó con Cristo mostrándole a Brígida una imagen final que resumió toda la enseñanza. Le mostró dos caminos. El primero era ancho, fácil, aceptado por la cultura, aprobado por la mayoría. El camino del divorcio y nuevo matrimonio presentado como derecho legítimo a la felicidad. Brígida vio multitudes caminando por ese camino con la confianza de quien cree que está haciendo lo correcto. Pero vio también a dónde conducía ese camino y lo que le esperaba al final a quienes lo caminaban sin arrepentimiento. El segundo camino era estrecho, doloroso, frecuentemente solitario. El camino de respetar el vínculo original incluso cuando ha sido roto por la otra parte, de cargar la cruz de la fidelidad a lo sagrado, aunque cueste la felicidad terrenal. Brígida vio que pocos caminaban por ese camino, pero vio también la gloria que esperaba a quienes lo caminaban hasta el final. Si esta revelación ha tocado tu vida hoy, si estás enfrentando decisiones sobre tu matrimonio, o si ya tomaste decisiones y ahora entiendes su peso de manera diferente, comparte este video. Puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar antes de tomar una decisión que cambiará su eternidad. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones porque seguiremos trayendo las verdades de Santa Brígida que nuestra generación necesita urgentemente. Y escribe en los comentarios: Señor, dame la gracia de elegir la verdad sobre la felicidad fácil. Que Santa Brígida de Suecia, que nunca comprometió la verdad por la comodidad, interceda por cada matrimonio en crisis, por cada persona tentada al divorcio, por cada alma que ya dio ese paso y busca el camino de regreso, y por cada corazón que carga la cruz de la fidelidad en soledad. Que la verdad nos haga libres, aunque esa libertad cueste todo. Amén.